Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Mi querido espectador, solo quería recordar que esta historia no es mía, link del creador y de la historia en la descripción. Capítulo 45. El significado de la carta de notificación. ¿Qué sentido tiene vivir si lo único que hacemos es hacernos daño unos a otros? Thorfinn, Vinland Saga. Cuando Dick escuchó las palabras de Bárbara, sus pupilas se encogieron instantáneamente. ¿Quieres decir que ya lo has descubierto? Dick preguntó ansiosamente. Bueno, ¿qué te parece? Si no lo hubiera descubierto, ¿no sería inútil que te lo preguntara? Bárbara sonrió y dijo. Debes estar estrujándote el cerebro para resolver el acertijo del aviso y no puedes esperar a saber qué significa. ¿Estoy en lo cierto? Deja de burlarte de mí, dímelo ya. Dick insistió con impaciencia. Al ver que tenía tanta prisa, Bárbara dejó de bromear y se puso seria. ¿Conoces los números romanos? ¿Números romanos? Por supuesto que los conozco. ¿Pero qué tiene eso que ver con el acertijo de la carta de aviso? Dick frunció el ceño y preguntó. Pero incluso usando el sistema romano, 20 multiplicado por 3 todavía no es igual a 4. Esto se debe a que los valores reales de vigésimo, tercero y cuarto no son lo que parecen. Es posible que no representen números específicos, sino más bien un orden de números, explicó Bárbara. ¿Un orden de números? Dick cuestionó. Bárbara le recordó. ¿Todavía recuerdas los 7 símbolos básicos de los números romanos? I, 1, V, 5, X, 10, L, 50, C, 100, D, 500, M, 1000 y así sucesivamente. Mientras Dick recordaba estos 7 símbolos, un destello de ideas le vino a la mente. Si consideramos vigésimo, tercero y cuarto como un orden de números en letras alfabéticas, significa que debemos convertirlos en las letras correspondientes y luego reemplazarlos en números romanos, HMM. Espera, eso no tiene sentido. Justo cuando estaba a mitad de la idea, una expresión de desconcierto apareció en el rostro de Dick. Si los resolvemos en base a números alfabéticos, entonces 3 como C sería igual a 100, y 4 como D sería igual a 500. Pero 20 es T, que no es uno de los símbolos básicos de los números romanos. Al oír esto, los ojos de Bárbara brillaron y lo dijo significativamente. Según la mitología romana, el politeísmo se considera tradicional y fue reemplazado lentamente por el cristianismo a partir de la época de Constantino el Grande. Se convirtió en un remanente de la antigua Roma. En el acertijo, la mención de Marte y César simboliza la antigua cultura romana. Parece que Phantom Thief nos está mostrando que debemos resolverlo utilizando el conocimiento de la antigua Roma. Necesitamos reemplazar los números con números romanos y las letras con letras del período romano. En la antigua Roma no existían las letras J, U y W. En otras palabras, el orden de los números para la letra número 20 del alfabeto no es T sino V. Cuando utilizamos números romanos, su valor real es el número 5. 20 multiplicado por 3 es igual a cuarto significa V multiplicado por C es igual a D, lo que resuelve 5 multiplicado por 100 es igual a 500, una coincidencia perfecta. En ese momento, Dick comprendió de repente y sus pensamientos se aclararon. Si 20 multiplicado por 3 es igual a 4, entonces te visitaré en un tiempo inexistente, cuando Marte pase su 10º día y noche, siguiendo la guía de César. Vendré a reclamar el huevo manchado de sangre. Si la intención de la primera oración son los números romanos, entonces el tiempo inexistente mencionado en la segunda línea significa medianoche porque no hay 0 en los números romanos. Sin más explicaciones por parte de Bárbara, Dick resolvió el significado de la siguiente oración. Mirando las primeras 3 líneas juntas, Phantom Thief se moverá a la medianoche del 11 de marzo, que son las 12 en punto del 10 de marzo. En ese momento, Dick frunció el ceño. ¿Pero qué significa seguir la guía de César? Todavía no he entendido bien esta frase. Si esta frase solo tiene como objetivo guiarnos para que nos concentremos en el conocimiento relacionado con la antigua Roma, entonces parece innecesaria porque mencionar a Marte serviría al mismo propósito. Después de escuchar esto, Dick asintió con la cabeza en señal de acuerdo. También consideró que esta frase no era solo una simple insinuación. Pero, Bárbara cambió de repente de tema. Después de venir al Museo de Historia Natural, creo que entiendo lo que quiere decir. Dentro de la sala de exposiciones de la antigua Roma, Bárbara miró una escultura de Julio César y sus ojos brillaron con un destello de comprensión. La estatua de Julio César parecía apuntar hacia el enemigo cuando dirigía el ejército.
Si Bárbara recordaba correctamente, la dirección en la que apuntaba la estatua debería ser hacia la sala de exposiciones de la jungla, en el lado este del museo, donde se encuentra el collar de Rubíco nuevo de dragón. ¿Estás sugiriendo que la guía de César es solo una guía real y que Phantom Tief llevará a cabo su plan a la medianoche del 10 de marzo en la sala de exhibiciones de la jungla? Después de escuchar los pensamientos de Bárbara, Dick preguntó con duda. Sé que suena un poco directo, pero al menos por ahora es la única explicación que tiene sentido. No he encontrado ninguna otra guía de César aquí. Bárbara meneó la cabeza y suspiró. Está bien, parece que no hay otra manera de resolver el rompecabezas. En resumen, el tiempo nunca se equivocará. Después de pensarlo un rato, se dieron cuenta de que en realidad esa era solo una explicación. Dick asintió, de acuerdo con los pensamientos de Bárbara. Hasta ahora, ambos han descifrado todo el contenido de la carta de notificación de Phantom Tief. Después de discutir algunos detalles de los arreglos de seguimiento, Dick finalizó su llamada con Bárbara. En ese momento, Dick de repente oyó que alguien lo llamaba por su nombre desde adelante. Oye. Dick. Dick. Recupérate. La señora Anderson viene a buscarte. Dean gritaba su nombre suavemente mientras todos los compañeros lo miraban con ojos divertidos. El corazón de Dick dio un vuelco cuando se dio cuenta de inmediato de que algo andaba mal. Parece que finalmente ha recuperado la cordura, señor Grayson. Ya he llamado su nombre 4 veces y no ha respondido en absoluto. Me pregunto si su actitud hacia el aprendizaje es buena. Una voz profunda de una mujer de mediana edad se escuchó a su lado. El rostro de Dick se puso rígido de inmediato cuando levantó la mirada y se encontró con la expresión sombría de la señora Anderson. La señora Anderson era su profesora de matemáticas y tenía mal carácter. Dick se dio cuenta de que la situación no era buena. Estaba demasiado concentrado en discutir la carta de notificación con Bárbara y se perdió por completo su llamada. ¿Puede darme una explicación razonable, señor Grayson? La señora Anderson preguntó lenta y deliberadamente, con los ojos llenos de presión. El rostro de Dick se llenó de sudor frío mientras forzaba una sonrisa y decía, señora Anderson, yo estaba escuchando su clase y me sumergí por completo en el mundo de las matemáticas hasta hace unos segundos. La señora Anderson lo miró a los ojos sin expresión alguna. Lo que has dicho solo puede engañarte a ti mismo, no a nadie más. Creo que tendré que confiscarte los auriculares ahora, y si te distraes de nuevo, tendré que hablar seriamente con el señor Wayne sobre tu educación. Después de terminar de hablar, la señora Anderson le quitó los auriculares a Dick sin decir más palabras y regresó al escenario. Capítulo 46. El acertijo. Los humanos no somos perfectos. Todos mienten. Aún así, he tenido cuidado de no decir mentiras que lastimen a los demás. Light Yagami. Ja 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 ja. Cuando la señora Anderson se fue, Dick oyó una explosión de risas a su alrededor. Sabía que sus compañeros se reían de él porque le habían quitado los auriculares. Afortunadamente, acababa de terminar su llamada con Bárbara, de lo contrario habría causado aún más problemas. Por supuesto, si la llamada no hubiera terminado, Dick no habría dejado que la señora Anderson le quitara los auriculares. Con la reacción de Dick, podría haberse quitado los auriculares antes de que la señora Anderson los tocara. Es que ya no hay necesidad de eso, y no pasa nada si me quitan los auriculares. Oye, ¿qué estabas escuchando que te dejó tan inmerso? Dean se dio la vuelta y preguntó en voz baja. Nada especial, solo algunas canciones de rock nuevas. Dick se rascó la nuca y se rió. ¿En serio? No sabía que te gustara el rock. Dean miró a Dick con su expresión habitual y le advirtió. Ten cuidado, la señora Anderson te tiene en la mira. Después de hablar, se dio la vuelta y se sentó derecho. Nadie se dio cuenta de que había un objeto parecido a un chicle en la mano de Dean. Así es, mientras la señora Anderson le quitaba los auriculares a Dick, Dean recuperó silenciosamente el insecto pegado en la parte posterior de la mesa con la velocidad del rayo. Había escuchado casi toda la conversación entre Dick y Bárbara, desde sus sospechas sobre su propia identidad hasta la resolución de la carta de aviso. Dean ya lo sabía todo. El único inconveniente era que no podía oír la voz de Bárbara, por lo que no podía estar seguro de con quién estaba hablando. En cualquier caso, debe ser alguien de Batman, ya sea el mayordomo Alfredo Valgirl, cuya verdadera identidad aún se desconoce. En resumen, ya han empezado a sospechar de mí como el ladrón fantasma, y el nivel de sospecha de Dick hacia mí no es demasiado profundo, lo que significa que la persona con la que estaba hablando es la que realmente sospecha de mí, pero probablemente no tengan ninguna prueba para identificarme, todavía están haciendo suposiciones. De lo contrario, la actitud de Dick no sería así. Dean pensó para sí mismo.
En su próximo movimiento, seguramente intentarán ponerme a prueba. Mientras tanto, en lo profundo del asilo Arkham. En una celda con pesadas puertas de hierro bien cerradas y rejas de hierro de alta resistencia añadidas a las ventanas. Dos hombres, uno alto y otro bajo, están sentados uno frente al otro. Las manos del hombre alto y delgado están esposadas a la mesa, lo que restringe sus movimientos. También lleva ropa de recluso de color naranja. Está claro que debe ser un criminal con enfermedad mental que ha estado encarcelado aquí. Lo extraño es que no hay ningún número escrito en su ropa de recluso, sino un misterioso símbolo de signo de interrogación. Frente a él estaba sentado un hombre bajo y rechoncho, con una nariz larga y puntiaguda, vestido con un smoking y sosteniendo un bastón paraguas. En Ciudad Gótica solo hay una persona que se ajusta a esta descripción. Pingüino, Oswald Cobblepot. En la celda poco iluminada, los rostros de los dos hombres apenas son visibles y emiten una atmósfera siniestra y aterradora. Un frío indescriptible invade toda la habitación, lo que hace temblar a los dos guardias completamente armados y disfrazados de enfermeras que se encuentran en la puerta. Bueno, Nigma, ¿alguna idea? Después de mucho tiempo, el pingüino fue el primero en hablar, mencionando un nombre que seguramente infundiría miedo en los corazones de todos los ciudadanos de Gotham. Edward Nigma, de 1,88 metros de alto y 35 años de edad, es un supervillano muy inteligente que padece una grave enfermedad mental. Es extremadamente narcisista sobre su propia inteligencia y disfruta usando su alto coeficiente intelectual para manipular a los demás. Pero en lugar de llamarlo por su nombre real, prefiere que lo llamen Acertijo. No hace mucho, Penguin visitó Arkham Asylum para visitar al Acertijo. Al principio, los responsables del asilo no querían dejar entrar a otro criminal conocido. Sin embargo, todos los documentos gubernamentales necesarios estaban en regla, por lo que la institución no tenía motivos para mantenerlo afuera. La condición era que solo podía entrar solo y sin pertenencias personales. Al mismo tiempo, tenía dos guardias de prisión, quiero decir, enfermeras, que siempre estaban con él y nunca se apartaban de su lado. Cuando Penguin se encontró cara a cara con el Acertijo, le hizo algunas preguntas, con la esperanza de que el Acertijo pudiera ayudarlo a entender su significado. Así es, era la carta de aviso del ladrón fantasma. Como no podía llevar ningún objeto a Arkham, Penguin solo podía hablar de ello con Riddler. Penguin está presionando a la señora Chandler para que realice una exhibición para buscar venganza contra el ladrón fantasma. Si conoce el próximo movimiento del ladrón fantasma, puede preparar una trampa perfecta y acabar con él en el acto. Solo hay un problema. El aviso del ladrón fantasma es demasiado difícil de descifrar. Bárbara pudo descifrar el aviso porque recordó un libro que Dean había leído ese día y que la inspiró. De lo contrario, el progreso de Bárbara no sería más rápido que el de Dick, y ella seguiría estancada en la línea Marte. Pasó su 10º día y noche. Para la mayoría de las personas, sin las pistas importantes, es casi imposible saber cómo descifrar el aviso, y Penguin no fue la excepción. Sin embargo, a Pingüino no le preocupa no poder resolver el aviso porque él tiene su propia manera de hacerlo. Si no puede resolverlo, hará que otra persona lo haga. Entonces Penguin se acercó a Riddler, quien en su opinión, es la mejor persona del mundo en acertijos. En este momento, Penguin está esperando ansiosamente la respuesta de Riddler. Interesante. Este acertijo es muy interesante y me gusta. ¿Quién lo inventó? Al ver a Riddler cerrar los ojos y pensar, una alegría loca apareció lentamente en su rostro como si fuera un niño que acababa de recibir su juguete favorito. El pingüino no comprendía su alegría y tampoco quería comprenderla. Solo quería saber qué significaba el aviso. Me alegra que te guste el regalo que te traje, viejo amigo, así que ahora dime, ¿has resuelto este acertijo? Pingüino preguntó. Oh. Al oír esto, Riddler cambió repentinamente su rostro y se burló con desdén. Cuando digo que es interesante, quiero decir que el diseño de este rompecabezas me hace sentir fresco, no porque piense que sea difícil. De hecho, si tuviera que calificarlo según su dificultad, ni siquiera calificaría como un acertijo decente ante mis ojos. Es medianoche del 10 de marzo, el lugar es, si realmente es el Museo de Historia Natural, y si no me equivoco es la sala de exposiciones de la selva. El acertijo le reveló rápidamente todas las respuestas al pingüino. No me molestaré en explicarte el motivo, Oswald, porque sé que no te importa. El pingüino sonrió y dijo, eres tan inteligente como siempre. Solo necesito el resultado. El proceso no es importante. Me alegro de verte hoy, viejo amigo, pero el horario de visita ya terminó, así que tengo que irme ahora. Esperar. Riddler detuvo a Penguin y fijó su mirada en él, preguntando, dime, ¿quién es esta persona?
Se hace llamar ladrón fantasma, un ladrón al que le gusta presumir. El pingüino se giró levemente y respondió con la mirada con un dejo de intención asesina, que cayó en los ojos de Riddler, pero no estaba dirigido a él. No necesitas tomar a esta persona en serio, Nigma, porque dentro de 10 días, no tendrás la oportunidad de volver a verlo. Capítulo 47. Consultora. ¿Crees que no puedo rezar con un solo brazo? La oración sale del corazón. Isaac Netero, Unter x Unter. En el Museo de Historia Natural, después de que Bárbara colgó la llamada con Dick, fue directamente a donde estaba el comisionado Gordon. El centro de control de vigilancia se encuentra en el piso superior de la sala de exposiciones culturales. Unos guardias en la entrada la detuvieron cuando llegó a la sala de control. Lo siento, señora Gordon, pero nadie puede entrar sin una orden del comisionado, dijo uno de los guardias. Bárbara no se sorprendió. Ella no era personal de seguridad, por lo que no debería estar caminando por allí en primer lugar. El hecho de que no la echaran inmediatamente se debió a que es la hija del comisario. Tengo algo muy importante que hablar con mi papá cara a cara. ¿Puedes pasar a informarle? Mi papá normalmente apaga su teléfono cuando está trabajando, así que no puedo comunicarme con él. Bárbara sonrió y pidió a los guardias. Es realmente algo muy importante y está relacionado con el aviso del ladrón fantasma. Tan pronto como los guardias escucharon las palabras ladrón fantasma, sus expresiones cambiaron e intercambiaron miradas. Si se trata de la hija del comisario Gordon, probablemente no esté aquí para hacer bromas. Además, no la vamos a dejar entrar directamente y solo le estamos transmitiendo un mensaje, así que no va en contra de las órdenes. En Gotham se habla cada vez más del ladrón fantasma, y muchas personas dicen que lo han descubierto. Pero sus explicaciones a menudo parecían fuera de lugar y no tenían ningún sentido lógico. Con el tiempo, cada vez que los guardias oían a alguien decir que habían descifrado el aviso del ladrón fantasma, normalmente lo expulsaban. Pero ahora, quien decía esto era Bárbara Gordon, la hija de su superior directo. No podían ignorarla y simplemente enviarla lejos, ¿verdad? Uno de los guardias abrió la puerta y entró en la sala de control para informar a Jim. Después de un rato, Jim salió corriendo de la habitación y preguntó mientras caminaba. Bárbara, ¿estás diciendo que descifraste el aviso? Si descubro que estás bromeando y obstruyendo los deberes oficiales, entonces no te dejaré volver a esa clase de karate nocturna. Papá, piénsalo bien. ¿Cuándo te mentí mientras estabas en el trabajo? Bárbara frunció el ceño y lo dijo con las manos en las caderas. Entonces dime rápidamente qué información resolviste. Si tienes razón, no volveré a quejarme de que cambies constantemente de computadora. Al ver la confianza de su hija, Jim inmediatamente pidió e incluso prometió una recompensa. No dudaba de la capacidad de Bárbara para descifrar el aviso. Como padre, Jim sabía muy bien lo inteligente que era su hija. De hecho, cuando Bárbara estaba en la universidad, no eligió la gestión de bibliotecas como especialidad. En cambio, se especializó en cosas como investigación criminal, psicología, criptología y informática. Al principio, Bárbara quería seguir el camino de su padre y convertirse en policía. La razón por la que terminó como bibliotecaria en la biblioteca fue únicamente porque Jim estaba totalmente en contra de la idea de que Bárbara se convirtiera en oficial de policía y estaba extremadamente decidido en su decisión. Incluso utilizó sus conexiones para que la Academia de Policía rechazara la solicitud de Bárbara, diciendo que su estatura no cumplía con los estándares. Enfadada, Bárbara decidió estudiar gestión de bibliotecas y finalmente obtuvo un doctorado. Durante mucho tiempo, padre e hija permanecieron en un estado de guerra fría. En resumen, Jim confiaba en las habilidades personales de Bárbara. Desafortunadamente, el comisionado Gordon no sabía que su hija había encontrado otra manera de continuar ese camino. Bárbara no decepcionó a Jim y le explicó el proceso de descifrado del aviso. Si 20 multiplicado por 3 es igual a 4, entonces te visitaré en un tiempo inexistente, cuando Marte haya pasado su 10º día y noche, siguiendo la guía de César. Vendré a reclamar el huevo manchado de sangre. El significado de la primera línea es llevarnos a los números romanos. Como no hay cero en los números romanos, se puede suponer que un tiempo inexistente es igual a la medianoche a las 00 en punto. En la tercera línea, Marte se refiere a marzo, y el paso por su 10º día es el 11 de marzo. En la sala de exposiciones de la antigua Roma, hay una estatua de César que señala hacia la dirección de la sala de exposiciones de la selva, que es la guía de César. Después de una pausa, Bárbara continuó. En resumen, Phantom Thief aparecerá a la medianoche del 10 de marzo, que es igual al 11 de marzo, en el Jungle Exhibition Hall, donde comenzará allí y robará el collar de rubíes de huevo de dragón de la señora Chandler.
Cuando Bárbara habló en un suspiro, los oficiales que la rodeaban se sorprendieron por un momento, y les tomó un tiempo volver a la normalidad. Vaya. La explicación de la señora Gordon tiene mucho sentido. No es solo sentido, creo que eso es exactamente lo que significa el aviso de Phantom Thief. No me extraña que sea la hija del comisario, llevamos días intentando descifrarlo y no conseguimos ninguna pista, y ella lo resolvió todo de una vez. Los oficiales elogiaron a Bárbara con admiración. Ignorando los halagos de sus subordinados, Jim repasó mentalmente la explicación de Bárbara y no encontró ninguna escapatoria antes de sonreír con alegría. Con el momento exacto de las acciones de Phantom Thief, el GCPD podría establecer medidas de seguridad específicas y no tendría que mantener una seguridad de alto nivel durante 15 días seguidos. Esto no solo puede ahorrar muchos recursos policiales, sino que también evita que los policías estén demasiado cansados y mantienen siempre un alto nivel de fuerza mental y movilidad. Tengo una petición, espero que estés de acuerdo, papá. En ese momento, la expresión de Bárbara cambió de repente y reveló el verdadero propósito de su viaje. Quiero participar en la captura del ladrón fantasma como consultor o detective temporal. ¿Qué? No, es demasiado peligroso, no puedo permitirlo. Gordon rechazó inmediatamente la propuesta de Bárbara. Papá, acabas de ver mi valor, puedo ayudarlos. De todos modos, nunca estuviste de acuerdo con que yo fuera policía. Solo quiero ayudar, ¿por qué tienes que rechazarme? Bárbara insistió. Por supuesto, en realidad no quería convertirse en consultora temporal del GCPD. Era simplemente una forma más fácil de lograr lo que tenía planeado en su mente. El ladrón fantasma nunca ha matado a nadie ni ha hecho daño a nadie intencionadamente. ¿A qué tipo de peligro podría enfrentarme? Gordon todavía dudaba, pero Bárbara jugó su última carta. Si no me dejas unirme a tu operación, iré sola al museo ese día y no podrás impedirme la entrada. Está bien, me tienes, pero es solo por esta vez. No puedes alejarte de mi vista y no puedes interferir con el trabajo de los demás. Sin otra opción, Jim aceptó el plan y estableció algunas reglas básicas. Con eso, Bárbara logró infiltrarse en el equipo de seguridad del GCPD, y a pesar de las restricciones de Jim, quedó satisfecha con el resultado. Mientras tanto, en la Academia Gotham, Dean sintió como si alguien lo estuviera observando desde atrás. Sabía que era Dick quien había empezado a sospechar su verdadera identidad. A partir de ese momento, Dean tuvo que ser aún más cuidadoso con cada movimiento que realizaba. Capítulo 48. Invitación. Si los sueños se hacen realidad, quiero abrazar a una chica antes de morir, de Ji Chainsaw Man. Después de la escuela, como de costumbre, Dean empacó su mochila y estaba a punto de abandonar la escuela cuando Dick, que estaba sentado detrás de él, lo detuvo de repente. Oye, Dean, espera un momento. Dean se giró para mirarlo y preguntó con curiosidad. ¿Qué pasa? Sé que puede sonar un poco repentino, pero, ¿tienes tiempo esta noche? Dick se rascó la cabeza vacilante. ¿Puedo decir que no? Los párpados de Dean se movieron violentamente. Bueno, en realidad, estaba planeando invitarte a cenar a Wayne Manor y también hablar sobre la presentación de baile del campus antes de las vacaciones de primavera. Ya sabes, el único talento que tengo es la acrobacia, pero eso es demasiado peligroso y requiere habilidades profesionales. El lugar no es adecuado para realizar presentaciones en las escuelas. Dick tosió 2 veces y confesó. Entonces, me preguntaba si podrías enseñarme algunos trucos de magia interesantes para poder impresionar a las chicas. Después de escuchar la explicación de Dick, Dean mostró una expresión de sorpresa y luego lo miró con disgusto. Ya lo veo. ¿Pero no tienes miedo de que tu novia te pille en el baile? Hablando de eso, ¿quién es tu novia ahora? ¿Leia? ¿Emma? ¿Cody? ¿O Henry? Quizás todas. Nunca había pensado eso de ti antes, pero ahora parece que eres una verdadera mujerzuela. Jejeje. ¿Puedes dejar de ser tan anticuado? Ahora es la era del amor libre, y romper y volver a estar juntos es normal. No he hecho nada malo, entonces, ¿cómo puedo ser un jugador? Haces que suene como si fuera muy raro. Dick se defendió y luego miró a Dean con ojos desdeñosos. El verdadero bicho raro es un tipo como tú que está a punto de graduarse de la escuela secundaria y aún no tiene novia. Realmente no puedo entenderlo, tantas chicas te han confesado sus sentimientos, ¿por qué no intentas elegir algunas para llevarte bien con ellas? En ese momento, Dick miró a Dean con sospecha. Espera, ¿estás? Callarse la boca.
Dean se molestó e inmediatamente le gritó que parara. En los años transcurridos desde que cruzó al otro lado, casi el 90% de Dean utilizó su tiempo personal para entrenar sus habilidades como mago. Lo hizo para ganar las recompensas del sistema y aumentar sus posibilidades de sobrevivir a futuros eventos importantes. No tuvo tiempo para involucrarse en romances adolescentes. Tranquilo, hombre, solo estaba bromeando. Dick rápidamente sonrió y miró a Dean con anticipación. El baile de la escuela está programado para el 12 de marzo y no tengo mucho tiempo para preparar mi actuación. Así que, por favor, vengan a mi casa hoy y, como muestra de gratitud, Alfred preparará una deliciosa cena. Hemos sido amigos por muchos años, así que por favor ayúdame, ¿de acuerdo? Dean permaneció en silencio durante unos segundos y luego meneó la cabeza impotente. Está bien, te enseñaré algunos trucos de magia simples, pero será mejor que tu cena sea buena. Bueno, antes de irnos, iré rápidamente a casa y agarraré algunos accesorios mágicos. Antes de que pudiera terminar de hablar, Dick lo interrumpió directamente. No hace falta. En Wayne Manor hay muchas cosas. El tiempo es oro, así que vayamos allí directamente. Alfred ya debería estar aquí para recogerme. Dick agarró el hombro de Dean para empujarlo y corrió hacia la puerta de la escuela sin darle a Dean la oportunidad de hablar. Dick tiró de Dean hacia adelante y él entrecerró ligeramente los ojos. No podía creer que Dick lo hubiera invitado de repente a Wayne Manor para aprender trucos de magia. Después de todo, Dick era Robin, el compañero de Batman, y no necesitaba que nadie le enseñara cómo impresionar a las chicas con trucos de magia. Incluso si no fuera tan hábil como los magos profesionales, es más que suficiente para engañar a esas niñas de la escuela que no saben nada. Obviamente, Dick se estaba poniendo a prueba a sí mismo, aunque Dean aún no estaba seguro de qué pretendía probar. Dean mantuvo su cara de póker, fingiendo que no sabía nada mientras su mente imaginaba constantemente qué podría pasar a continuación y cómo lidiar con ello. En la puerta de la escuela, Alfred se detuvo junto a un automóvil de lujo temprano, esperando que apareciera Dick. Cuando Alfred los vio a ambos, Dean notó un destello de sorpresa en los ojos de Alfred cuando lo vio. Obviamente, él no sabía que Dick estaba poniendo a prueba a Dean. De esta manera, la persona que duda de mi identidad es Valhir, no es que Batman esté de regreso. Dean pensó para sí mismo. Cuando Dean escuchó a escondidas la llamada de Dick anteriormente, debido a que no podía escuchar la voz de Dick con auriculares, no pudo adivinar la identidad específica de la otra persona. Incluso si elimina a Alfred basándose en las palabras de Dick, no puede estar inmediatamente seguro de que sea Badhir. Todavía existía la posibilidad de que Batman hubiera regresado a Gotham utilizando la tecnología de teletransportación única de la Liga de la Justicia, que le permitía aparecer en cualquier lugar sin previo aviso. Dean realmente no quería conocer al padre de DC, quien fue idolatrado por innumerables personas en su vida anterior tan temprano. La buena noticia era que ahora podía estar seguro. Si Batman era el que sospechaba de él, Alfred seguramente sabría del plan de Dick para ponerlo a prueba. Podría incluso ser una parte importante de su plan. Entonces Alfred no se sorprendería al ver a Dean, y si muestra sorpresa, debe haber fingido estar sorprendido después de conocerlo. La pregunta ahora es ¿por qué Badhir le sospecharía de él? Dean reflexiona sobre el hecho de que incluso Dick ha pasado tanto tiempo con él y nunca ha sospechado de él. ¿Cómo podría una Badhir, a lo que nunca conoció, sospechar de él? Es absolutamente imposible que este tipo de sospecha surja de la nada. En Ciudad Gótica hay al menos 20 magos profesionales que cumplen los requisitos del ladrón fantasma, sin mencionar los innumerables artistas callejeros aficionados. ¿Qué evidencia podría tener Badhir para sospechar de él? Solo existe una posibilidad de que Dean ya se haya reunido con Badhir, y algunas partes exactas la llevaron a sospechar de él. Mujeres que he conocido recientemente. Entonces, Dean recuerda de repente el encuentro con Bárbara en la biblioteca. Tiene todo el sentido si está conectado a través de las partes romanas de la carta de notificación y el hecho de que había estado leyendo libros relacionados con Roma. Dean una vez sospechó que 3 personas podrían ser Badhir, una es la prima de Bruce Wayne, Betty Kane, otra es la hija de Alfred, Julia Pennyworth, y la última es Bárbara Gordon. Al principio, Dean pensó que era Betty porque era cercana a la familia Wayne. Ahora, parecía que Bárbara era la verdadera Badhir. Mientras Dick le explica a Alfred que quiere invitar a Dean a cenar a Wayne Manor, del otro lado. Una figura oscura se acercaba lentamente a la mansión Sutton. Capítulo 49. Secretos de la mansión Sutton. A nadie le importó quién era yo hasta que me puse una máscara. Bane Obito, The Dark Knight Rises, Naruto. Hace mucho tiempo que Wayne Manor no recibe visitas, señorito Richard. Es una buena idea invitar a amigos.
Le dará un poco de vida a la tranquila casa. Si es posible, espero que puedas invitar a más amigos en el futuro, especialmente amigos de tu escuela. Después de escuchar la idea de Dick, Alfred asintió felizmente. Se volvió emocionado hacia Dean y abrió la puerta trasera del auto. Señor Sutton, Wayne Manor está en las afueras de la ciudad y hay un largo camino hasta allí. Súbase al coche, por favor. Nos llevará un tiempo llegar a donde vamos. Gracias, señor Pennyworth. Dean respondió con naturalidad para demostrar su gratitud. No fingió y se metió directamente al coche por la puerta que Alfred abrió. Dick también entró por el otro lado del coche. Estoy muy contento de que el maestro Richard haya invitado a sus amigos a la casa. Puede que no lo crea, señor Sutton, pero usted es la primera persona de su edad que el maestro Richard ha invitado a Wayne Manor, además de las chicas con las que está saliendo. Alfred dijo mientras se sentaba en el asiento del conductor con una mirada de alivio. No quiero decir que salir con chicas sea algo malo, pero tampoco quiero que el círculo social del maestro Richard se convierta en el del maestro Bruce, donde todo gira en torno a las mujeres y nunca se puede hacer un verdadero amigo. Espero que el maestro Richard pueda tener amistades más puras. No dice esto para criticar a su propio jefe porque todos en Gotham saben de las aventuras románticas de Bruce Wayne, y esa es exactamente la impresión que Bruce quiere que la gente tenga de él. ¿Es así? Entonces me siento muy honrado. Dean no esperaba ser el primer amigo invitado por Dick a Wayne Manor. Bueno, utilizar el término amigo no parece del todo correcto. Un grupo de jóvenes superhéroes llamados los Jóvenes Titanes definitivamente habían estado en Wayne Manor. Entonces, deberían ser amigos que no sean superhéroes. Hablando de los Jóvenes Titanes, es un grupo de superhéroes adolescentes. Originalmente fue formado por los compañeros de los miembros de la Liga de la Justicia y luego se expandió para incluir a muchos héroes adolescentes independientes. Se formó aproximadamente medio año después de la Liga de la Justicia, y Dick es el fundador y líder de los Jóvenes Titanes. Los Jóvenes Titanes no aparecen en las noticias tan a menudo como la Liga de la Justicia, principalmente porque todos son menores de edad y todavía tienen que ir a la escuela para equilibrar la vida de superhéroes con la vida escolar. Generalmente solo tienen tiempo para reunirse y hacer actividades juntos los fines de semana. Pero los demás miembros de los Jóvenes Titanes son todos muy poderosos, y Dean se sentiría miserable si Dick les pidiera ayuda. Sin embargo, él sabía que Dick no haría eso. Así como Batman nunca permite que la Liga de la Justicia interfiera en Gotham, tampoco interferirían fácilmente en la ciudad de otra persona. Dean no comprendía muy bien ese extraño sentido de territorio. De camino a Wayne Manor, Alfred y Dean conversaron casualmente. Esto le permitió a Dean conocer algunos secretos sobre la familia Wayne. Eran secretos, pero nada más de lo que la mayoría de la gente en Gotham sabía. Lo extraño es que Dick, quien lo invitó originalmente, de repente se quedó en silencio en ese momento y se quedó mirando por la ventanilla del auto sin decirle una palabra. Cuando el cielo se oscureció, cayó la noche. En este momento, la casa de Dean, Sutton Manor. Una persona vestida con un traje negro ajustado con un famoso casco de murciélago y un símbolo de murciélago en el pecho entró silenciosamente en la pequeña mansión. El casco de murciélago inusualmente llamativo y el logo del murciélago en el pecho revelaron claramente la identidad de la persona. Batichica Bárbara Gordon. ¿Por qué aparecía en la casa de Dean? Esto se remonta a cuando ella y Dick señalaron a Dean como sospechoso de Phantom Thief más temprano en la mañana. Como Dick no creía que Dean fuera el ladrón fantasma, decidieron ponerlo a prueba. Su plan era que Dick mantuviera ocupado a Dean mientras Badger buscaba pistas en su casa. Bárbara había hackeado previamente la red de comercio inmobiliario de Gotham y estaba segura de que Dean solo era dueño de la mansión Sutton. Si Dean era el ladrón fantasma, lo más probable es que su equipo estuviera escondido allí. No podía ser perfecto, incluso si Dean hubiera creado una casa segura bajo una identidad falsa. Debe haber algunas pistas que seguir. La razón por la que Dick decidió invitar a Dean tan pronto como terminaron las clases hoy fue para hacer lo mejor que pudiera para evitar que Dean se diera cuenta de que era sospechoso y dejar las pistas relevantes en casa con anticipación. No hace mucho tiempo, Jim eliminó a la mayoría de los guardias del museo porque sabía cuando el ladrón fantasma estaba cometiendo crímenes. Solo unos pocos guardias permanecieron en el museo para vigilarlo. Bárbara se despidió de su padre, con la excusa de asistir a una clase de entrenamiento de karate, y corrió a la mansión Sutton. La habitación estaba un poco desordenada, con objetos colocados al azar. Parecía la habitación de un hombre normal, pero la mayor diferencia era que, a pesar del desorden, se sentía limpia. Bárbara entró primero en la habitación de Dean y miró cuidadosamente cada rincón.
Abrió el armario y la mesilla de noche uno por uno, buscando dentro e incluso revisando los bolsillos de cada prenda. A veces la gente se olvida de sacar algo de sus bolsillos, así que, aunque era poco probable, tuvo que revisarlos todos. Después de buscar durante un tiempo, no encontró ningún objeto sospechoso, ni siquiera ninguna habitación secreta. Luego Bárbara fue a otras habitaciones y miró por todas partes en Sutton Manor. Al final solo quedó el sótano. Con una linterna en forma de murciélago en la mano, Bárbara bajó con cautela las escaleras y abrió la puerta del sótano. Dentro, vio un amplio espacio lleno de una deslumbrante exhibición de accesorios mágicos, cada uno con evidentes signos de uso. Había tantos accesorios mágicos que apenas había espacio para moverse en el sótano. Esta debería ser el área de práctica de magia del decano Sutton. Bárbara pensó para sí misma. No había nada de malo en colocar estas cosas en el sótano, y Bárbara pudo notar rápidamente que Dean había pasado bastante tiempo practicando con estos accesorios. No es de extrañar que se convirtiera en un mago famoso y talentoso a una edad tan joven. Bárbara buscó al azar entre las pilas de accesorios y se dio cuenta de que no encontraría ninguna pista sobre el ladrón fantasma allí. Parece que Dean no es el ladrón fantasma después de todo. Sospeché de la persona equivocada. Después de buscar durante un rato y no encontrar nada, una cansada Bárbara se sentó contra la pared del sótano, mirando fijamente las paredes que la rodeaban. En ese momento, Bárbara de repente se dio cuenta de que algo no estaba bien. Capítulo 50. La habitación secreta. Buscar a alguien a quien culpar es simplemente un fastidio. Gojo Satoru. Bárbara caminó hacia el lado izquierdo de la pared del sótano y extendió la mano para tocarla, con los ojos enfocados. Si recuerdo correctamente, teniendo en cuenta la estructura y el tamaño de esta mansión, debería haber bastante espacio detrás de esta pared. Golpear. 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 Estallido. Bárbara presionó su oreja contra la pared y la golpeó varias veces con la mano. Mientras golpeaba, siguió moviendo su posición en la pared y de repente escuchó un cambio en el sonido del golpeteo. Este sonido, algo no está bien. En ese momento, estaba segura de que detrás de esa pared se escondía una habitación secreta. ¿Por qué Dean crearía una habitación secreta en su propio sótano? Los ojos de Bárbara brillaron con curiosidad mientras comenzaba a buscar el interruptor para entrar a la habitación secreta. La estructura de esta habitación secreta no es demasiado complicada, por lo que el interruptor de entrada no debería estar demasiado lejos. Ella movió su cuerpo para quedar justo enfrente de la parte de donde provenía el sonido extraño, luego extendió su mano para continuar tocando la pared. Después de unos minutos así, hacer clic. De repente, los ojos de Bárbara se iluminaron como si sus dedos hubieran tocado un mecanismo de activación y se escuchó un sonido mecánico diferente. Con un fuerte empujón, la parte de la pared contra la que estaba presionando se hundió por completo. Poco después, la pared frente a ella comenzó a vibrar levemente. Con un sonido retumbante, la pared se abrió hacia ambos lados, revelando una abertura lo suficientemente grande para que una persona entrara. El espacio detrás del camino estaba completamente oscuro y era imposible ver lo que había dentro. Es un diseño bastante cliché, pero me facilita las cosas. Bárbara miró la entrada de la habitación secreta con una expresión aburrida. Veamos qué secretos se esconden dentro. Espera, ¿qué? Cuando Bárbara entró en la habitación secreta, sosteniendo una linterna, sus pupilas se encogieron instantáneamente ante la visión que tenía ante ella. Al otro lado, Wayne Manor. En el sencillo y lujoso comedor, Dean, Dick y Alfred estaban sentados juntos a la mesa, disfrutando de una deliciosa cena. Aunque los platos en la mesa no le resultaban familiares, Dean disfrutaba de su comida. Como dicen, la comida de los ricos es realmente diferente a la que come la gente normal. ¿Qué sabor tiene, señor Sutton? ¿Le gusta la comida? Alfred preguntó con una sonrisa. Es delicioso, usted es el mejor chef que he visto, señor Pennyworth. Honestamente, incluso estoy pensando en encontrar un mayordomo como usted para mí. Dean lo felicitó después de limpiarle la boca con una servilleta. Pero mi casa no es tan grande como Wayne Manor, y puedo administrarla bien por mi cuenta. ¿Me halaga usted, señor Sutton? Alfred respondió humildemente a los elogios de Dean. No quiero interferir en tu vida, pero quiero que sepas que el papel de un mayordomo no se trata solo de realizar tareas y quehaceres domésticos. También pueden ser un familiar de confianza que siempre estará ahí para ayudarte. Estoy de acuerdo con usted, señor Pennyworth. Es evidente que usted es un miembro de confianza de la familia Wayne. Dean asintió y de repente tuvo una idea. Quizás debería buscarme un asistente.
Estoy lleno. En ese momento, Dick dejó el cuchillo y el tenedor y miró a los demás. ¿Ya terminaste? Decano, ¿cuándo podemos empezar las lecciones de magia? Dick, sé que estás emocionado, pero espera un momento. Dean respondió, terminando también su comida y dejando sus cubiertos. Necesito hacerte algunas preguntas antes de comenzar a enseñarte. Determinarán qué tipo de magia te enseñaré y la actuación final. Dean hablaba con seriedad, pero su mente estaba en otra cosa. Han pasado casi 3 horas desde que terminó la escuela y Dick no me ha hecho ninguna pregunta específica. Está actuando como un adolescente típico que realmente quiere aprender magia para impresionar a las chicas. ¿Por qué no me ha preguntado nada sobre Phantom Thief? Dean pensó que Dick lentamente dejaría caer una pista o incluso haría intencionalmente algunas preguntas delicadas para probar su reacción. Pero de principio a fin, Dick se mantuvo tranquilo y no preguntó nada más que sobre aprender magia. Dean no pudo evitar sentir que algo no estaba bien. ¿Podría ser que en realidad solo quiera aprender magia? Eso es imposible, absolutamente imposible. No coincide con la identidad de Robin. Él y Valkyr ya han empezado a sospechar de mi identidad. Es imposible que no esté haciendo nada en absoluto. Al pensar en esto, Dean de repente se dio cuenta de algo. Casi se había olvidado de Valkyr. Originalmente, Dean pensó que Dick era el único que lo estaba poniendo a prueba, pero ahora parecía que la tarea de Dick era únicamente mantenerlo ocupado. Como Valkyr no está aquí, solo podría estar en un lugar. En este punto, Dean finalmente conectó los puntos. No me extraña que Dick me invitara misteriosamente a Wayne Manor, todo fue para distraerme para que Valkyr pudiera revisar su casa. Después de pensar en esto, Dean no entró en pánico porque había esperado esta situación y había hecho arreglos en casa con anticipación. Valkyr, Bárbara Gordon, ¿puedes ver la verdad detrás de la ilusión? Mientras tanto, en Sutton Manor, en la habitación subterránea secreta. La habitación secreta no era demasiado grande y estaba llena de polvo. A juzgar por el espesor del polvo, parecía que nadie había estado allí durante medio año. La habitación estaba llena de muebles viejos, como armarios y roperos. Obviamente, Dean no necesitaba un armario. Cuando Valkyr se acercó al tocador, notó que no había productos para el cuidado de la piel en él. En lugar de eso, había una fotografía en blanco y negro en posición vertical. La fotografía mostraba a una pareja y encima estaba el mensaje queridos padres. Además de esta fotografía, había varias fotografías del matrimonio Sutton colgadas en las paredes de la habitación secreta. Por un momento, la expresión de Valkyr se volvió extremadamente complicada. Su rostro mostraba una mezcla de pesadez, alivio y culpa. Ella sabía que eran los muebles antiguos y las decoraciones de la habitación secreta. Todos eran recuerdos que la familia Sutton había dejado atrás. A Bárbara no le sorprendió que Dean hubiera construido especialmente una habitación secreta para guardar las pertenencias de sus padres, ya que había visto cosas aún más locas antes. Como dice el refrán, ver objetos nos trae recuerdos. Si estos objetos se colocaran abiertamente en la casa, fácilmente desencadenarían recuerdos desagradables y los mantendrían ahogados en la tristeza por el fallecimiento de sus padres. Dean juntaba estos objetos en la habitación secreta y venía a mirarlos una vez al año o cada 6 meses. No había nada malo en ello y fue bueno para la salud mental de Dean. Parece que cometí un error. Phantom Thief no es Dean después de todo. Bárbara miró las huellas en el suelo polvoriento y suspiró. Ahora necesito pensar en cómo solucionar este problema. Capítulo 51. Trucos de magia. Carpe diem. Aprovechad el día, muchachos. Haced que vuestras vidas sean extraordinarias. John Keating, The Ad Poet Society. Tarde en la noche, en Wayne Manor en la sala de entretenimiento, Dick estiró lentamente su mano y la giró hacia adelante y hacia atrás para revelar la palma y el dorso de la palma, uno por uno. No había nada en su mano. Entonces, con un suave movimiento de su mano, un as de espadas negro apareció instantáneamente. Pero eso no es todo, continuó levantando su mano y de repente la bajó y apareció otro as de corazones rojo. Dick repitió rápidamente este paso 2 veces y unas de tréboles y unas de diamantes también aparecieron en su mano. Reunió los 4 ases en ambas manos y los sostuvo con fuerza. Después de una breve pausa de 1 segundo o 2, de repente extendió sus manos hacia los lados y las 4 cartas que deberían haber estado allí desaparecieron. Se convirtió en una rosa roja brillante. Lo hice. ¿Qué te parece? Después de hacer todo este truco de magia, la cara de Dick se iluminó de emoción y miró a Dean no muy lejos de él. Aplaudir. 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 Dean aplaudió con calma y dijo.
No está mal, a un mago profesional promedio le resultaría difícil detectar tus defectos, y mucho menos a un principiante. Dick hizo una mueca en la comisura de su boca, entendiendo que Dean quería decir que sus defectos eran obvios para alguien con un nivel superior de habilidades mágicas. Después de la cena, Dean comenzó a enseñarle magia a Dick, y los dos habían estado practicando en la sala de entretenimiento de Wayne Manor hasta ahora. Lo que Dick acaba de realizar fue el truco de magia que Dean le había enseñado antes. Detengámonos aquí por hoy, Dick. Debo decir que tu progreso ha superado mis expectativas. Si puedes mantener el mismo nivel de competencia que acabas de demostrar, creo que ya eres lo suficientemente hábil como para impresionar a las chicas en el baile de la escuela. Dean se frotó la barbilla, con la mirada concentrada mientras observaba a Dick. Hace apenas 2 horas, tu técnica era tan ruda que cualquiera con ojos podía ver los defectos. Ahora, ya eres tan bueno como muchos magos aficionados. Es imposible que una persona común tenga tu nivel de agilidad de dedos y coordinación corporal. Sé honesto conmigo, ¿practicabas magia antes? Al oír esto, Dick se quedó desconcertado. No estaba exactamente seguro de cómo se clasificaban las habilidades de los magos y había ralentizado intencionalmente su progreso. Realmente pensó que este tipo de magia era demasiado difícil, pero no esperaba mejorar tan rápido. Bárbara no ha enviado ninguna información todavía. Si Dean es realmente el ladrón fantasma, con su inteligencia, fácilmente adivinaría que sospecho de su identidad. Necesito encontrar una explicación razonable. La mente de Dick trabajó a toda velocidad y de inmediato se le ocurrió una explicación perfecta. ¿Sabes, Dean? Yo vivía en un circo. Mis padres eran acróbatas aéreos y, para un artista de circo, tener un cuerpo flexible es importante. Así que, naturalmente, mis manos son más ágiles que las de la mayoría de los demás. Cuando mencionó a sus padres, los ojos de Dick se oscurecieron por un momento, pero rápidamente puso una sonrisa tranquila y dijo: nunca aprendí magia antes, así que no sé mucho sobre muchos de sus principios. Veo. Dean respondió con calma, asintiendo con la cabeza sin ningún cambio de expresión. Esto hizo que el corazón de Dick diera un vuelco y miró a Dean con la misma expresión. Afortunadamente, Dean se dio la vuelta rápidamente, salió de la casa dándole la espalda a Dick y se despidió. Ya se está haciendo tarde, así que me iré a casa. Esperar. Al ver que Dean estaba a punto de irse, Dick lo detuvo rápidamente. Bárbara aún no había enviado ninguna señal. Tal vez todavía estaba buscando la casa de Dean. Si Dean se encontraba con Bárbara cuando volviera a casa, sería un gran problema. ¿Necesitas algo más? El grito de Dick sobresaltó a Dean, quien se dio la vuelta y preguntó. Ya es muy tarde, señor Sutton. Como puede ver, la mansión Wayne está lejos de la ciudad. Si regresa ahora, será muy tarde cuando llegue a casa. Es demasiado peligroso caminar por las calles de Ciudad Gótica de noche. De repente, la voz de Alfred llegó desde fuera de la habitación. Dean giró la cabeza y vio a Alfred caminando hacia ellos desde el pasillo, sosteniendo una bandeja con 2 tazas de té. Te sugiero que te quedes a pasar la noche. Tenemos muchas habitaciones de huéspedes vacías aquí y puedes elegir la que más te guste. Mañana por la mañana, te llevaré a ti y al maestro Richard a la escuela. Mientras Alfred hablaba, le entregó a Dean una taza de té. Este es un té italiano original. Disfrútelo. ¿Sabes qué? Quiero decir lo mismo que Alfred. Dean, ¿por qué no te quedas aquí esta noche? Dick se apresuró y tomó la otra taza de té, tomando un sorbo antes de continuar. Parece que Valhir aún no ha salido de mi casa, o quizá ya se fue pero no le ha dado ningún mensaje a Dick. Dean pensó para sí mismo. Él fingió dudar por un momento, luego de repente pareció haber tomado una decisión y decidió pasar la noche. Está bien, pasaré la noche en Wayne Manor. Así no tendré que preocuparme por quedarme sin material para presumir en el futuro. Dean bromeó con Dick. Entonces déjame mostrarte el camino. Sígueme, señor Sutton. La mansión Wayne es realmente enorme. Si no fuera por Alfred guiando a Dean, podría haberse perdido al entrar por primera vez. Después de llegar a la habitación de invitados, Dean le dio las buenas noches a Alfred, se dio una ducha rápida y se fue a dormir como si nada hubiera pasado, sin importarle en absoluto Valhir en casa. Al día siguiente, Alfred llevó a Dean y Dick de regreso a la escuela y reanudaron sus vidas normales en el campus. Después de terminar las clases del día, Dean planeó irse a casa como de costumbre. La razón era que Dick estaba aprendiendo magia muy rápido, por lo que no había necesidad de ir a Wayne Manor todos los días. Acordaron que él los visitaría cada pocos días. Como la intención de Dick nunca fue aprender magia, los dos naturalmente llegaron a un acuerdo. Cuando llegó a casa, Dean no entró corriendo.
En lugar de eso, primero observó si había cámaras adicionales alrededor de la casa y se aseguró de que nadie lo estuviera siguiendo antes de sacar la llave para abrir la puerta. Después de entrar a la casa, hizo lo mismo, comprobando si había cámaras ocultas o dispositivos de escucha. Dean fue al centro de la casa y sacó de algún lugar un pequeño dispositivo negro del tamaño de una unidad de estado sólido. Sin dudarlo, presionó el botón de arriba. Era el bloqueador de mini sistemas de vigilancia que había comprado en la tienda de sistemas. Podría escanear automáticamente en busca de cámaras de vigilancia dentro de un radio de 15 metros y hacer que reproduzcan en bucle las imágenes de hace un minuto. Además, hoy en día no existe ninguna tecnología en la Tierra que pueda detectar esta interferencia. Tan pronto como Dean activó el bloqueador, la luz indicadora verde se encendió en menos de un segundo. Esto significaba que el bloqueador estaba funcionando correctamente y había detectado todas las cámaras de vigilancia. Al mismo tiempo, en la pantalla del radar del inhibidor apareció un punto rojo. Al menos tienen un poco de respeto y solo pusieron una cámara. No llegaron al extremo de violar por completo mi privacidad. Dijo Dean, sosteniendo el bloqueador, y siguió la dirección del radar para encontrar la ubicación de la cámara. Sin embargo, cuando encontró el lugar oculto de la cámara, se sorprendió al descubrir que era capítulo 52. El doble engaño. No tenemos más remedio que aceptar la única vida que nos ha sido dada, por cruel y despiadada que sea. Yuri Nakamura, Ángel Bears. En la puerta del dormitorio, Dean permaneció pensativo frente a la puerta cerrada. El radar del pequeño inhibidor del sistema de vigilancia mostró que había una cámara de vigilancia oculta en su dormitorio. ¿Por qué estaría en el dormitorio? Aunque el dormitorio es el lugar más privado para cualquiera, Dean no pasa mucho tiempo allí excepto para dormir. Generalmente se queda en lugares como la sala de estudio, la sala de práctica, el sótano, la sala de estar e incluso la cocina. Después de todo, Sutton Manor tiene muchas habitaciones, por lo que Dean no necesita usar su dormitorio para múltiples propósitos como lo hacen las casas comunes. Quiere aprovechar cada centímetro cuadrado de espacio de esta mansión. Estar siempre con Dick, un niño súper rico, me hizo casi olvidar que también soy considerado una persona rica a los ojos de la gente común. Como Valhir había instalado una cámara en su habitación, significaba que todavía no confiaba plenamente en él y tenía algunas dudas. ¿Pero por qué elegir vigilar el dormitorio? ¿No serían el estudio o el sótano lugares de vigilancia más perfectos? Por un momento, Dean se sintió profundamente desconcertado. Por ahora, no planeaba abrir la puerta y entrar al dormitorio porque no estaba seguro de si Valhir estaba viendo las imágenes de vigilancia en ese momento. También tuvo que pensar en cómo manejar la cámara. No es buena idea romperlo directamente, al menos no ahora. Aunque Dean estaba solo actualmente, no podía arriesgarse a exponer su identidad como el ladrón fantasma. Primero revisemos el sótano. Con las habilidades de Valhir, debería ser fácil encontrar esa habitación secreta. La cautela fue la clave. Aunque podía confirmar aproximadamente que solo había una cámara en la casa, Dean todavía mantenía el dispositivo inhibidor en su mano. Por si acaso, ¿no sería divertido que hubiera cámaras ocultas en algunos rincones fuera del radio de 15 metros? Al llegar al sótano, Dean encuentra fácilmente el interruptor oculto en la pared y lo presiona. La habitación secreta se abre. Impresionante. Ha conseguido limpiar todas las huellas del suelo. El polvo que hay en el suelo hace que parezca que nadie ha entrado nunca aquí. Cuando Dean entra en la habitación secreta, una luz brilla frente a sus ojos mientras ve la gruesa capa de polvo que cubre cada centímetro del suelo. Cuando Valhir le entró, no pudo evitar dejar huellas en el polvo. Debió haber hecho alguna limpieza especializada después. Sin embargo, lo que ella no sabe es que ese montón de polvo en la habitación secreta tiene una fuente especial. No es una acumulación natural de polvo porque Dean abre esta habitación secreta casi todos los días, por lo que es básicamente imposible que acumule polvo. Entonces, ¿de dónde vino este polvo? Fue bastante sencillo. Dean lo había comprado a través de la tienda del sistema. Con solo unos pocos puntos, podía comprar polvo para cubrir toda la habitación secreta, creando la ilusión de que nadie había entrado durante mucho tiempo. Y el polvo creado por el sistema también tiene una función única. Dean puede determinar fácilmente dónde se ha pisado el polvo. Él cree que no hay muchas personas en este mundo que puedan pensar que este polvo ordinario en realidad esconde secretos. No es solo el polvo. Incluso estas viejas llamadas antigüedades en esta habitación secreta son en realidad artículos falsos que compró en el sistema. Los precios son muy económicos, con un total de no más de 50 puntos sorpresa. Solo la fotografía era real.
Cuando Dean ganó su primer grupo de puntos de asombro, comenzó a configurar estos elementos. Dean sabía que, ya fuera Robin o Valhir, todos eran buenas personas. La gente buena se preocupa por los demás. Si ven la antigüedad de la familia Sutton en la habitación secreta y piensan en la trágica experiencia de Dean al perder a sus padres a una edad temprana, naturalmente sentirán simpatía. Al mismo tiempo, el polvo en el suelo también demuestra que Dean no ha estado en la habitación secreta durante mucho tiempo. Esto significa que el ladrón fantasma no tiene nada que ver con esta habitación secreta. Incluso podrían sentirse culpables por sospechar de Dean. En cuanto a la posibilidad de que alguien dude de la identidad de Dean, que no es un superhéroe sino un supervillano carente de empatía. Dean piensa que si tal situación realmente ocurre, su preocupación no será cómo ocultar su identidad, sino cómo asegurarse de que su casa no explote de repente. En la habitación secreta, Dean caminó casualmente hacia una esquina donde colgaba un retrato de la familia Sutton. Dean se agachó y miró la esquina inferior derecha del marco, donde estaba fijado a la pared, a unos 5 centímetros desde abajo hasta arriba. Se colocó un fino mechón de cabello negro entre el marco y la pared. Al ver que el cabello que había recogido anteriormente todavía estaba allí, Dean sonrió. Por supuesto, tal como pensé, Badhirl no vio la realidad detrás de la ilusión. Pensé que ella borraría sus dudas cuando viera la habitación secreta, pero terminó instalando vigilancia en la casa. Ella es realmente algo. Dean extendió la mano, levantó el marco y lo inclinó 30 grados hacia la izquierda. Con un suave clic, el retrato quedó fijado a la pared en ese ángulo. La habitación secreta en sí no parece haber cambiado. Pero al otro lado, la pared del sótano que conduce a la habitación secreta se abre lentamente por dentro, mostrando la puerta a una segunda habitación secreta. Esta segunda habitación secreta es la base de operaciones del ladrón fantasma. Falta menos de una semana para el 10 de marzo y no he tenido tiempo de explorar el lugar por culpa de Dick y Bárbara. He estado demasiado ocupada. Después de leerlo, ya no puedo permitirme el lujo de tomármelo con calma. Después de traer todo el equipo habitual de Phantom Thief, Dean cierra ambas habitaciones secretas y abandona la casa en silencio. Son las 8:30 de la noche y todavía hay vigilancia en el dormitorio. Si me voy a dormir demasiado temprano o demasiado tarde todos los días, parecerá sospechoso. Me estoy quedando sin tiempo, necesito actuar rápido. Con esto en mente, Dean se apresura a ir al Museo de Historia Natural lo más rápido posible. Casi 3 horas después. En un lugar antiguo en la zona del casco antiguo de Gotham, en el dormitorio del segundo piso. Bárbara siempre está mirando la pantalla de su computadora mientras está sentada en su silla. Ella no estaba viendo una película ni jugando un juego. Ella está vigilando un dormitorio. Así es, Bárbara está viendo la transmisión de vigilancia en vivo desde el dormitorio de Dean. Y lleva más de 1 hora y media observando. Bárbara, ¿qué estás haciendo? ¿Hasta cuándo seguirás con esta tarea sin sentido? Mientras continúa mirando, Bárbara no puede soportarlo más y sigue cuestionándose a sí misma en su mente. ¿Por qué instalé un sistema de vigilancia en la casa de Dean? Está claro que no tiene motivos para ser el ladrón fantasma y no he encontrado ninguna prueba en su casa. ¿Solo porque leyó un libro sobre religión romana, sospecho que es un fantasma? Dios mío, debo haberme infectado Batman. Justo cuando Bárbara está a punto de apagar su computadora y salir a patrullar de noche para calmarse, Dean entra en el dormitorio. ¡Guau! Los ojos de Bárbara se iluminaron, incapaz de contener su emoción. Capítulo 53. 10 de marzo. Si a nadie le importa aceptarte y quererte en este mundo, acéptate a ti mismo y verás que no necesitas de ellos ni de sus ideas egoístas. Alibaba Saluja, Magi. Una semana después. 10 de marzo. Para el Museo de Historia Natural de Gotham, este fue un día especial. Porque a la medianoche de este día, el ladrón fantasma vendría y robaría el invaluable collar de rubí de huevo de dragón. Ese día, casi todos los medios de comunicación de Ciudad Gótica enviaron reporteros y fotógrafos al Museo de Historia Natural. Siempre que pudieran conseguir un primer plano de Phantom Thief, esto aumentaría sus ventas de periódicos 10 veces o más. Desde que Vicky Vale publicó la noticia exclusiva sobre Phantom Thief, Gotham Gazette ha ganado mucho dinero y otros medios han sentido envidia. A primera vista, los periodistas sonreían amistosamente, pero en secreto se preparaban para competir entre ellos. Todos querían capturar la fotografía perfecta y cada periodista en la escena era un competidor. Incluso podrían bloquear deliberadamente las cámaras de los demás. Además, si pudieran conseguir una entrevista exclusiva con Phantom Thief, sería una oportunidad increíble para alcanzar la fama. Ningún periodista quería ceder esta oportunidad a otra persona.
El equipo del GCPD también tenía un aura solemne y era firme en sus ojos. Habían entrado al museo antes que todos para sustituir a los guardias nocturnos. Desde que Bárbara resolvió el asunto de la carta de aviso, entre el 1 y el 10 de marzo no quedaron muchos agentes de policía custodiando el museo, probablemente unos 50. Pero hoy, Jim trajo más de 400 guardias y estableció un estricto perímetro de seguridad alrededor de las salas de exhibición del collar y la jungla, esperando que apareciera el ladrón fantasma. Para garantizar que Phantom Thief pudiera ser capturado con éxito esta vez, Jim no dudó en llamar a más de una docena de oficiales de policía especiales de la unidad de SWAT. Esta unidad de fuerza era una de las fuerzas armadas más poderosas de Ciudad Gótica y normalmente solo se usaba para lidiar con supervillanos especialmente difíciles. Se puede ver desde aquí que Jim está decidido a atrapar al ladrón fantasma lo antes posible. Además de los periodistas y la policía, los habitantes de Gotham también participaron activamente. Estaban muy interesados en este ladrón de alto perfil, especialmente después de que se expusiera el incidente de lavado de dinero Pink Fantasy. Para la mayoría de los ciudadanos de Gotham, el diamante falso no era importante en absoluto porque de todos modos no podían permitírselo. Pero la naturaleza del lavado de dinero era diferente porque el dinero negro podía provenir del tráfico de drogas, del mercado negro de órganos, del contrabando de armas o incluso del tráfico de personas. En lo que respecta al entorno de Gotham, está estrechamente relacionado con la gente de clase baja y pone en grave peligro su seguridad personal. Aunque Phantom Thief era un ladrón, se convirtió en una figura importante a la hora de exponer la cadena de lavado de dinero. ¿Cómo podría una diferencia tan grande no despertar curiosidad en la gente? Especialmente los jóvenes en la nueva era de Gotham. Creían que el ladrón fantasma no era solo un simple criminal sino incluso un héroe, exponiendo la oscuridad de la sociedad a su manera y ayudando a aquellos que realmente necesitaban ayuda. Aunque, desde una perspectiva legal, Phantom Thief era un criminal real, no todos creen que las leyes sean siempre correctas. En resumen, no importa cómo se describa Phantom Thief, no cambiará el hecho de que miles de ciudadanos comunes se reúnen en el museo en este momento solo para ver Phantom Thief con sus propios ojos. Dentro de la sala de exhibición de artefactos del museo, el collar de rubíes de huevo de dragón está cubierto por una vitrina de vidrio transparente y colocado en el centro de la sala de exposiciones. Un radio de 3 metros a su alrededor está cerrado, lo que hace imposible que alguien se acerque. La caja de cristal que protege el collar está fabricada con la tecnología de vidrio a prueba de balas más avanzada del mundo. Es fuerte como las aleaciones de titanio y tan duro como el cromo. Sin embargo, no fue producido por Wayne Enterprises. La empresa que fabricó esta vitrina de cristal fue LexCorp. El perímetro del collar era de solo 1 metro de ancho antes de hoy, pero el día que Phantom Thief reveló sus planes, aumentó a 3 metros. Fuera del área sellada, una docena de oficiales del SWAT completamente armados estaban parados hombro con hombro en un círculo cerrado, sin dejar espacios. Incluso el techo no tenía aberturas de ventilación. El comisionado Gordon les dio órdenes estrictas de que no podían salir sin su orden personal, sin importar lo que pasara, incluso si había un corte de energía o un incendio. Tienen que asegurarse de que al menos 2 personas estén juntas en todo momento, incluso cuando van al baño. No se les permite confiar en ninguna orden recibida a través del walkie-talkie. Solo podrán seguir sus instrucciones si hacen una buena señal delante de él y confirman que no es Jim haciéndose pasar por el ladrón fantasma. Es muy importante asegurarse de que nadie pueda tocar el collar durante toda la noche. Simplemente no puedo creer que Phantom Thief pueda robar el collar con este tipo de configuración. Harvey observa la barricada que lo rodea con una sensación de satisfacción. Tendría que luchar contra una docena de fuerzas especiales fuertemente armadas si quisiera acercarse al collar. ¿Quién puede hacer algo así excepto Batman? Sí, Harvey le sugirió al comisionado Gordon esta estrategia de protección cercana para el collar. Al principio, Jim pensó que esto era un poco extremo y que la tasa de éxito no era alta. Fue puramente una lucha por el tiempo con Phantom Thief. Pero después de pensarlo, el ladrón fantasma a menudo se rige por sus propias reglas, y usar esta fuerza directa y bruta en realidad podría funcionar. Después de todo, sin importar qué trucos intentara el ladrón fantasma, al final vendría a robar el collar. Entonces Jim estuvo de acuerdo con la propuesta de Harvey e incluso asignó a los múltiples oficiales de élite SWAT del GCPD para brindar protección cercana al collar. ¿De verdad crees que este plan funcionará? Al mismo tiempo, Dick miró a Harvey y al círculo circundante desde la esquina de la sala de exposiciones y susurró con una mano en el auricular.
En la sala de exposiciones de la selva, Bárbara se trasladó a un lugar más tranquilo y se colocó el auricular para responder. ¿Te refieres al plan de Harvey de formar un círculo alrededor del collar? Solo puedo decir que si fuera yo, nunca usaría un plan tan estúpido. Entonces, ¿por qué no se lo cuentas a tu padre? Recuerdo que actualmente estás actuando como consultor temporal del GCPD en este caso, ¿no? Dick preguntó. Oh, por favor, ¿de verdad crees que mi padre me escucharía? Y no dije que el plan fuera malo. Solo creo que es demasiado tonto. Pero quién sabe, podría funcionar. Bárbara replicó. Muy bien, entonces, ¿puedes decirme qué has visto mientras vigilabas la casa de Dean durante todos estos días? Nada. 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 ¿En realidad? Dick preguntó con sospecha. Si no has encontrado nada sospechoso hasta ahora, ¿no significa eso que Dean es inocente? ¿Por qué no vas a buscar las cámaras de vigilancia? Bárbara dudó y mostró una expresión conflictiva en su rostro antes de finalmente decir. Es el último día. Hoy es el último día. Después de que termine el incidente del Phantom Thief, iré a buscar las cámaras. Continuará.